minutos y no quiero que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Entonces, no sé si tú alcanzaste a hacer la actividad de estequiometría que subimos. Si no, no importa. Si no, se alcanzó, ya. ¿La pudo mandar? ¿Cuál? Es Krishne Mondaka, ¿cierto? ¿Su correo? No. Porque tengo Joselito, Nageli, Eician, Andrea Calderón, Eician Chisus. A ver, acá está, ya, sí, la que tengo acá. Entonces, en la primera pregunta de qué significaba un mol de átomo de hierro, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir que este mol tenga una masa de 55,845 gramos? Eso significa que, ¿no es cierto?, en esos gramos de hierro, efectivamente, obtiene 6,02 por día a la 23 átomos, ¿no es cierto? Eso está correcto. ¿Ya? La segunda pregunta también está bien, porque justamente esa masa de 55 gramos de hierro corresponde a un mol de el elemento químico. ¿Ya? Respecto a la pregunta 3, ahí el mol de carbono, ¿no es cierto?, pesa más, ¿no es cierto?, que el mol de helio. Por lo tanto, por eso pesa más, ¿no es cierto? Y la balanza se inclina. Así que está bien, pero creo que está, o sea, está ahí cambiada la respuesta. ¿Ya? Cuando le preguntan la masa de molécula, eso no lo pudo resolver. ¿Ya? Eso estoy viendo la respuesta. Y ahí lo que tiene que hacer es simplemente sumar las masas atómicas multiplicándolo por el subíndice de la fórmula molecular. En el caso del agua oxigenada, ¿no es cierto?, la masa atómica del hidrógeno es 1, se multiplica por 2 porque el agua oxigenada tiene 2 hidrógenos y tiene 2 oxígenos, por lo tanto hay que sumarle la masa de los 2 oxígenos. Entonces eso le debería dar 16 por 2 más 1 por 2. Y eso le va a dar, si no me equivoco, 34, en el caso del agua oxigenada. ¿Ya? En el amoníaco era algo muy similar. El nitrógeno tiene 14 unidades de masa atómica, el hidrógeno tiene 1, pero el amoníaco tiene 3 hidrógenos, por lo tanto sería 14 más 3, eso le da 17. ¿Ya? Eso es simplemente sumar los átomos, ¿no es cierto?, la masa de cada átomo que conforman la molécula. Y ahí en la pregunta 5 se equivocó porque me colocó cuál es la masa de 3 moles de cobre. Y usted colocó 6,02 por 10 elevado a 23, ¿ya? Que es el número de Avogadro. Y yo le estaba preguntando por la masa, no por el número de átomos. ¿Ya? En este caso, la masa del mol de cobre se tenía que multiplicar por 3 porque eran 3 moles. Entonces, 3 por 65, algo es la masa del cobre. Entonces, la masa atómica del cobre se multiplica por 3. ¿Ya? Esos son como los comentarios generales, ¿ya? No es con presión. Entonces ahora vamos a... voy a presentarle la sesión de esta semana, ¿ya? Por tanto, ahí está la clase, ¿no es cierto? Ya realicé la retroalimentación de la tarea, ¿ya? Y vamos a hablar en esta sesión, tratar de comprender un poquito más el concepto de fórmula molecular, ¿no es cierto? Y cómo esto se aplica al balance de cuestiones químicas, ¿ya? Ya, entonces, nosotros en la clase anterior estuvimos hablando de las leyes estequiométricas, ¿ya? Una de las leyes estequiométricas es la ley de las proporciones definidas, ¿ya? Que dice que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen en proporciones fijas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el caso del amoníaco, por ejemplo, tenemos siempre un porcentaje definido, que es un 82,25% de nitrógeno y un 17,25% de hidrógeno, ¿ya? Sea cual sea, ¿no es cierto?, el método empleado para obtenerlo, ¿ya? En el caso del amoníaco, si nosotros transformamos ese porcentaje en moles, nos vamos a dar cuenta que un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno conforman una molécula, ¿no es cierto?,
de amoníaco, ¿ya? Son proporciones o cantidades fijas, ¿no es cierto? Y es una herramienta muy poderosa para poder determinar, ¿no es cierto?, la composición de las moléculas en la química, ¿ya? La otra ley que existe, ¿no es cierto?, es la ley de las proporciones múltiples, en donde dos elementos forman más de un compuesto. Siempre, ¿no es cierto?, va a existir una masa variable y otra fija, ¿ya?, que tiene una relación de átomos enteros, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el agua está compuesta por 8 gramos de hidrógeno que reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. Perdón, 8 gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. Y en el peróxido de hidrógeno, que también son átomos de oxígeno y hidrógeno, la proporción es diferente. Son 16 gramos de oxígeno que reaccionan con 1 gramo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, la proporción de la masa de oxígeno por gramo de hidrógeno entre los dos compuestos es 2:1. ¿Por qué? Porque en el caso del agua, el agua común y corriente, tenemos un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Mientras que por cada 2 átomos de hidrógeno, yo tengo 2 átomos de oxígeno en el caso del agua oxigenada. De ahí el nombre agua oxigenada porque tiene más oxígeno que el agua corriente, ¿ya?, que el agua tradicional, ¿ya? Entonces tenemos estas dos leyes, ¿no es cierto? La ley de proporciones definidas, ¿no es cierto?, que establece relaciones de números enteros, por ejemplo, en el caso del agua, 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Y la ley de las proporciones múltiples me dicen de que si estos átomos forman más de un compuesto, lo hacen, ¿no es cierto?, en una relación de fija y una otra variable. En este caso, si consideramos el hidrógeno fijo, el agua tiene 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, y en el caso del agua oxigenada, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Entonces la proporción es 2:1. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una molécula, nosotros también podemos definirla por composición centesimal, que indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de 100 gramos de un compuesto. Es decir, si yo tengo 100 gramos de un compuesto, esos 100 gramos de compuestos van a estar divididos, ¿no es cierto?, entre las distintas masas de los átomos que componen esa molécula, ¿ya? Y que se puede obtener a partir de la fórmula molecular del compuesto, que sigue esta fórmula, ¿ya? El porcentaje de composición que tiene un determinado átomo, un determinado elemento, va a ser igual al número de átomos de ese elemento multiplicado por la masa atómica, mejor dicho, o la masa molar de ese elemento, dividido la masa molar de toda la molécula. Y eso se multiplica por 100. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que nos piden calcular el porcentaje de oxígeno, de hidrógeno y nitrógeno presentes en el ácido nítrico, ¿no es cierto? Su fórmula molecular es HNO3. Las masas molares de cada uno son el hidrógeno 1 gramo por mol, el nitrógeno 14 gramos por mol y el oxígeno son 16 gramos por mol. Ahí me faltó colocar gramos por mol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, tenemos que calcular el peso molecular. Y esto es un recordatorio por si no sabían calcular el peso molecular. En este caso, el ácido nítrico está constituido, ¿no es cierto?, por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El hidrógeno aquí no tiene ningún numerito en el subíndice. Eso quiere decir que aquí hay un 1, pero que aquí no se anota, ¿ya?, en la fórmula molecular. Se coloca un 1. Con el nitrógeno también. Aquí hay un 1, pero que no se considera. Por lo tanto, para determinar el peso molecular, tengo que multiplicar el peso, ¿no es cierto?, del hidrógeno por la cantidad de átomos de hidrógeno en la molécula, que es 1. En el caso del nitrógeno también sería 14 por 1, porque hay un átomo de nitrógeno, y en el caso del oxígeno serían 16 multiplicado por 3, porque hay 3 átomos de oxígeno que conforman la molécula. Y eso me da como resultado 63 gramos partido por mol. Y se me olvidó colocar gramos partido por mol. ¿Ya? Gramos partido por mol. Una vez que yo tengo el peso molecular de toda la molécula, yo puedo determinar los porcentajes de cada uno.
de los átomos que conforman esta molécula, ¿no es cierto? Tengo el oxígeno, tengo el nitrógeno y tengo el hidrógeno, ¿ya? En este caso, si yo sigo la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, el número de átomos, ¿no es cierto? En el caso del oxígeno son 3, multiplicado por el peso molecular o el peso atómico de el oxígeno, que es 16, dividido 63, que es, ¿no es cierto?, el peso molecular total. Si lo multiplico por 100, me va a dar que esto es un porcentaje de un 76%. En el caso del nitrógeno, tenemos un átomo de nitrógeno multiplicado por una masa de 14, dividido 63, y eso lo multiplicamos por 100, que nos va a dar 22,2%. Y el hidrógeno sería un hidrógeno multiplicado por 1, que es el peso del átomo de hidrógeno, dividido 63, que era el peso molecular total, multiplicado por 100 para dar el porcentaje, me da que es 1,6%. Súper importante, cuando ustedes calculen el porcentaje de composición de una determinada molécula, la suma de los porcentajes siempre tiene que ser 100, ¿ya? O sea, porque estamos, ¿no es cierto?, sumando todas las partes, y todas las partes me tienen que dar la completitud, el 100%, ¿no es cierto? Y en este caso, si sumamos 76 más 22 más 1,6, me va a dar que es un 100%, ¿ok? Ahora, con este concepto, nosotros podemos avanzar y dar un pasito más y hablar, ¿no es cierto?, de la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? La fórmula empírica es la fórmula mínima de un compuesto y que indica la relación más sencilla de números enteros de cada elemento presente en un compuesto, mientras que la fórmula molecular es la fórmula real, porque indica todos los átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Miremos la tabla que está aquí. Tenemos, por ejemplo, la glucosa, ¿ya? La fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6, es decir, tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Sin embargo, si nosotros buscamos la fórmula empírica, vemos que el mínimo común multiplicador de todos estos números es 6, ¿ya? Porque el 12 es divisible por 6, y si lo dividimos por 6, nos vamos a dar cuenta que la fórmula empírica va a ser C1H2O1, ¿ya? Porque esa es la relación en que están. O sea, la fórmula real, la fórmula molecular, me dice que hay 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Pero la fórmula empírica a mí me dice que por cada un carbono hay 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿ya? Es una forma de leerlo. Y evidentemente esto es una fórmula mucho más sencilla. En el caso del butano, la fórmula molecular es C4H10, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Hay 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Sin embargo, al dividirlos por el mínimo común multiplicador, que es 2, el mínimo común divisor va a ser 2 carbonos y 5 hidrógenos, ¿no es cierto? O sea, por cada 2 carbonos hay 5 hidrógenos. Esa es la relación, ¿ya? Y lo mismo con las otras moléculas. Fíjense que en el caso de la sacarosa tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, que lo componen en su fórmula molecular. Sin embargo, estos tres números no tienen un mínimo común divisor, no lo tienen, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, como no tienen, la fórmula empírica es la misma que la fórmula molecular, porque no se puede achicar más, ¿ya? Es decir, no puedo utilizar números decimales, solo números enteros, ¿ya? En el caso del acetileno, si se fijan, la fórmula molecular es C2H2 y eso me da una fórmula empírica de C1H1, es decir, un carbono, un hidrógeno, que coincide con la fórmula empírica del benceno, a pesar de que el benceno, en su fórmula molecular real, tiene C6H6, 6 carbonos, 6 hidrógenos, pero su relación va a ser 1 es a 1, un carbono, un hidrógeno. ¿Ya? ¿Se fijan? Son dos
dos formas de poder ver las moléculas. Pero ¿cómo lo calculo? ¿Cómo determino la fórmula empírica y la fórmula molecular? Entonces podemos seguir una serie de pasos que me pueden ayudar a calcular, ¿no es cierto?, estas moléculas. Tomemos el paso 1. Primero, como a mí me hablan de porcentaje probablemente, tengo que tomar una base de 100 gramos, que es lo más fácil, ¿no es cierto? Y debo, ¿no es cierto?, calcular, ¿no es cierto?, en base a esos 100 gramos, cuántos gramos de cada elemento me indica el porcentaje. Luego, calcular los moles de cada átomo, dividir los moles obtenidos por el valor más pequeño, ¿no es cierto? Y esos cocientes me van a dar los subíndices de cada elemento, ¿no es cierto?, que deberían ser números enteros sin redondear. A partir de ello yo puedo calcular la fórmula empírica y determinar su peso molecular, el cual yo divido por el peso molecular real, ¿ya? Vamos a hacerlo por paso para que podamos evidenciar cómo se hace, ¿ya? Supongamos, ¿no es cierto?, este problema, ¿ya? Determine la fórmula empírica y molecular de un compuesto que tiene 32,4% de sodio, 22% de azufre y 45% de oxígeno. Su masa molar es de 142 gramos partido por mol. ¿Cómo lo calculo? Primero, asumo, ¿no es cierto?, que tengo 100 gramos, ¿no es cierto? Este es el primer supuesto. Tengo 100 gramos de esta molécula desconocida. Con esos 100 gramos yo los puedo multiplicar por los porcentajes respectivos, ¿no es cierto? 32 para el sodio, 22 para el azufre y 45 para el oxígeno. Como estamos trabajando con 100 gramos, el porcentaje va a ser igual a la masa en gramos. Por lo tanto, 32,4%, 32,4 gramos, ¿no es cierto?, de sodio. 22,6% por 100 va a darme 22,6. Y así sucesivamente. Esta masa de cada uno de los elementos la debo dividir por el peso molecular o el peso atómico de cada átomo. En este caso, al dividir 32,4 por 23, ¿no es cierto?, los gramos se van a eliminar y van a quedar los moles, ¿no es cierto? Estos van a ser mol. Mol. Igual acá, igual acá. ¿Ya? Estos van a ser los moles, ¿no es cierto?, que hay de sodio en esta masa de sodio. Y lo mismo con el azufre. Tengo la masa del azufre, lo divido por el peso molecular del azufre, que viene en la tabla periódica, y eso me va a dar, ¿no es cierto?, la proporción en moles, 0,7. En el caso del oxígeno van a ser 45,1 dividido 16, que es el peso del oxígeno, y eso me va a dar 2,8 moles. Ahora bien, tengo que buscar cuál es el valor más pequeño de estos tres. En este caso, el azufre es el que tiene la menor cantidad de moles, por lo tanto, va a ser el número por el cual yo voy a dividir todo, ¿ya? 1,48 lo voy a dividir por 0,7, 0,7 lo voy a dividir por 0,7, y 2,8 lo voy a dividir por 0,7. Oh, está sin animaciones esto, yo lo había dejado con animaciones, pero bueno. Al dividirlo, yo lo que voy a obtener son números enteros, ¿ya? En este caso, la división de 1,48 por 0,7 me va a dar 2,1. Eso es aproximadamente 2. ¿Ya? Van a ser 2 sodios. Al dividir 0,7 por 0,7 me va a dar un átomo o un mol de azufre. Y al dividir 2,8 por 0,7 me va a dar 4. Por lo tanto, por cada un átomo de azufre voy a tener 2 de sodio y 4 de oxígeno. Y eso yo lo ensamblo para dar mi fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser Na2SO4, que va a ser un sulfato de sodio, ¿ya? En este caso, el peso de esta molécula, que sería la fórmula empírica, va a ser 2 por 23, ¿no es cierto?, que es el peso atómico del sodio,
1 por 32, que es el peso atómico del azufre, y 4 por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Y eso me va a dar que son 142 gramos partido por mol el peso de la fórmula empírica. ¿Ya? Esta fórmula empírica pesa esto. Y como la masa de la fórmula empírica es igual a la masa molar, ¿no es cierto? La fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ¿ya? Que era lo que ocurría en el caso, por ejemplo, de la sacarosa, ¿ya? Como no tengo cómo dividirlo, la fórmula molecular es la misma que la empírica. En este caso es lo mismo. Si yo no hubiera tenido la misma fórmula empírica, o sea, no hubiera obtenido el mismo peso en la fórmula empírica que en la fórmula molecular, hubiera tenido que dividir la fórmula del peso molecular o el peso real dividido el peso calculado o el peso de la fórmula empírica. Al dividirlo me va a dar, ¿no es cierto?, un cociente, por ejemplo, en este caso, de 2, como ejemplo. Por lo tanto, todos los coeficientes estequiométricos hubiera tenido que multiplicarlos por 2, que no ocurre en este caso, porque en este caso la masa molar, que está acá, es lo mismo que la masa que yo determiné en mi fórmula empírica. ¿Ok? Ahora, con estos conocimientos nosotros ya podemos empezar a balancear ecuaciones químicas. ¿Ya? ¿Cómo yo leo una ecuación química? Y esto es súper importante. ¿Ya? Yo tengo tres formas de leer una ecuación química. Supongamos la fórmula que tenemos aquí, ¿no es cierto? 2 magnesio más dos átomos de magnesio más una molécula de oxígeno producen 2 moléculas de óxido de magnesio. ¿Ya? Eso es una forma de leerlo. 2 moles de magnesio, también se puede leer como moles, más un mol de oxígeno, me va a dar 2 moles de magnesio, o sea, de óxido de magnesio. ¿Ya? Y otra forma de leerlo son 48 gramos de magnesio, que sería la masa de estos moles, más el peso o la masa de estos moles de oxígeno diatómico, me van a dar 80,6 gramos de óxido de magnesio, porque son 2 moles de magnesio. O sea, puedo decirlo en términos de masa. Sin embargo, siempre la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Eso, ¿no es cierto?, es la ley de la conservación de la masa, porque los reactivos, o la masa de los reactivos, tiene que ser igual a la masa de los productos. Yo jamás puedo decir que 2 gramos de magnesio más 1 gramo de oxígeno son 2 gramos de óxido de magnesio, porque eso no es correcto. ¿Ya? Los moles se tienen que multiplicar por el peso molecular para darme la masa en gramos. ¿Ya? En este caso, 48,6 gramos de magnesio corresponden a 2 moles de magnesio, no 2 gramos. ¿Ya? Por eso está mal, para que lo tengan presente. Entonces siempre la relación del mol va relacionada con el peso o la masa molecular. ¿Ya? Un concepto muy importante que tenemos acá es el concepto del coeficiente estequiométrico, que es el número que acompaña al elemento o a la molécula. En este caso me indica la cantidad de moles, ¿ya?, de cada elemento que está en esta reacción. Si se fijan bien, la cantidad de átomos que hay a un lado de la reacción, es decir, a un lado de la flecha, siempre va a ser el mismo que el de los productos. Acá tengo 2 átomos de magnesio y aquí tengo 2 átomos de magnesio. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno y aquí tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Que es lo que quería comentar a continuación, porque en el caso de la química, para cumplir la ley de la conservación de la materia, o de la ley de la conservación de la masa, debemos balancear las ecuaciones. ¿Ya? Para poder balancear una ecuación química, tenemos que obtener, ¿no es cierto?, que la suma de los átomos a ambos lados de la reacción, es decir, reactivos y productos, tiene que ser la misma. Tomando el ejemplo anterior, nosotros dijimos que tenemos 2 magnesios en los reactivos, por lo tanto tenemos 2 magnesios en los productos. Tenemos 2 átomos de
oxígeno en los reactivos, por lo tanto tenemos 2 átomos de oxígeno en los productos. ¿Ya? Siempre tienen que tener la misma cantidad, porque la materia no se desaparece. Cuando ustedes hacen una reacción química, o ocurre una reacción química, no es magia, ¿ya? La materia no desaparece así, puff. Siempre tiene que transformarse. A lo mejor está en un gas, a lo mejor está en el producto final, pero siempre va a estar presente, en una u otra forma. ¿Ya? Para poder determinar los coeficientes que acompañan a las moléculas o a los átomos, podemos utilizar el álgebra. ¿Ya? En ejemplos como este, si yo no tuviera este 2 acá, es fácil, ¿no es cierto?, saber que debo colocar 2 aquí y un 2 acá, tentativamente, ¿no es cierto? Eso es fácil. Yo puedo balancear una ecuación simplemente mirando y colocando los números que correspondan para que tenga la misma cantidad a un lado y al otro. Sin embargo, ese no siempre es el caso. ¿Ya? Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Esta ecuación, esta reacción química, no está balanceada, porque si ustedes se fijan, tengo 2 átomos de oxígeno en los reactivos, y aquí tengo, al otro lado, tengo 3. Tengo 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono y un átomo de oxígeno en el agua. Por lo tanto, tengo 3 a un lado y tengo 2 al otro. Por lo tanto, esto no está balanceado. Tengo que colocar coeficientes estequiométricos para que esta reacción se balancee. Sin embargo, a lo mejor a mí me cuesta ver cuáles son los números. Pero para eso tenemos matemáticas, tenemos álgebra. Para poder solucionar este misterio, yo puedo darle incógnitas a cada uno de los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, al metano que está ahí le voy a colocar letra A como coeficiente estequiométrico. Al oxígeno le voy a asignar la letra B. Al dióxido de carbono le voy a agregar la letra C. Y al agua le voy a asignar la letra D. Con esas letras, con esas incógnitas, voy a poder establecer, ¿no es cierto?, relaciones de igualdad. Supongamos, ¿no es cierto?, la igualdad como la separación o la flecha del sentido de la reacción. Los átomos de carbono en los reactivos van a ser, ¿no es cierto?, A por 1. Porque acá hay un 1, que no se anota, pero siempre hay un 1, ¿no es cierto? Y eso me va a dar que tengo 1A, ¿no es cierto? A por 1. A por 1, A. El oxígeno no tiene átomos de carbono, por lo tanto, solamente estoy considerando los carbonos del metano. Y eso tiene que ser igual a la misma cantidad de carbono al otro lado de la reacción. En este caso, las moléculas que aportan carbono a los productos es la molécula de dióxido de carbono, que solo tiene un átomo de carbono. Por lo tanto, C por 1, C. Entonces la relación va a ser A igual a C. Sigo con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, voy a tener 4 átomos de hidrógeno que vienen del metano, multiplicados por el coeficiente estequiométrico, que va a ser la letra A, 4A. Y eso va a ser igual a los átomos de hidrógeno en los productos. En este caso, la única molécula que tiene hidrógeno es el agua, que tiene 2, que se multiplica por el coeficiente estequiométrico que representamos con la letra P. Por lo tanto, 4A igual a 2D. Siguiente, vamos a terminar con el oxígeno. En el caso de los reactivos, el oxígeno es el único que tiene átomos de oxígeno, por lo tanto va a ser 2 por el coeficiente estequiométrico D, 2D. Y eso va a ser igual a la cantidad de oxígenos que están en los productos. En este caso, el oxígeno se encuentra tanto en la molécula de dióxido de carbono como en la molécula de agua. El dióxido de carbono aporta 2 átomos de oxígeno multiplicados por el coeficiente estequiométrico, que va a ser la letra C, 2C. Y el agua solo va a aportar 1, por lo tanto, 1 por D, D. De esta manera yo obtengo todos los coeficientes, ¿no es cierto?, de manera de ecuaciones algebraicas. Ahora, con consiguiente, yo me voy a dar un valor. Voy a darme un valor yo lo establezco. En este caso, vamos a asumir que A es igual a 1. Es decir, supongamos que tenemos
1 mol de metano. Por lo tanto, si A es igual a 1, por lo tanto C también va a ser igual a 1, de acuerdo a nuestra primera relación algebraica, A igual a C. Ahora tengo el valor de A y tengo el valor de C. Continuemos. Si A es igual a 1, D, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2, porque reemplazo el valor de A en mi segunda ecuación, 4A es igual a 2D, yo D no lo conozco, pero sí conozco A, porque yo dije que A era igual a 1, por lo tanto 4 por 1, 4, y 4 igual a 2D me va a dar que 4 dividido 2 es igual a 2, y eso me va a decir que D es igual a 2. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico D va a ser 2. Y finalmente, como tengo A, tengo C y tengo D, puedo calcular, ¿no es cierto?, P. La relación estequiométrica de B era 2B es igual a 2C más D. Y eso, si yo reemplazo D y reemplazo C, que eran 2 y 1 respectivamente, me va a dar que B es igual a 2 también. Por lo tanto, ya descubrí todos mis coeficientes estequiométricos, que serían los siguientes, ¿no es cierto? 1 mol de metano me va a dar 2, reaccionando con 2 moles de oxígeno diatómico, me va a dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ahora lo que yo tengo que hacer es corroborar o verificar la cantidad de átomos en los reactivos tiene que ser igual a los átomos que están en los productos. En este ejemplo tenemos un átomo de carbono en los reactivos, un átomo en los productos, átomos de carbono. En los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno y en los productos también tenemos 2 átomos, o sea, 4 átomos de hidrógeno. Porque 2 por 2 me van a dar 4. Y en los reactivos tenemos 4 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 2 y 2, 2 en el dióxido de carbono y 2 en el agua. Por lo tanto, vamos a tener 4 en esta igualdad. Entonces estamos, ok, estamos bien. ¿Ya? Esto es todo lo que les voy a comentar en la semana de hoy. Esta semana tenemos otro desafío. ¿Ya? Este desafío, ¿no es cierto?, también está relacionado con estequiometría, pero van a tener que realizar cálculos de fórmula molecular y de fórmula empírica. Además van a tener que balancear ecuaciones. ¿Ya? Esa actividad la van a encontrar en el Classroom y disponen de el miércoles al sábado hasta las 11 de la noche, ¿ya? Acuérdense que tienen que mandar estas actividades, ¿ya? Si bien las actividades no tienen una nota o no tienen una evaluación formal, sí son necesarios, ¿no es cierto?, para demostrar el interés que ustedes tienen a la actividad, ¿no es cierto?, del taller PAES. ¿Ya? Entonces hoy día vimos, ¿no es cierto?, el concepto de fórmula empírica, fórmula molecular, y balance de ecuaciones, ¿ya? Acuérdense que cualquier consulta la pueden realizar al programa, ¿no es cierto?, a través del correo paes, ¿no es cierto?, paseuv.química@gmail.com, y con eso, ¿no es cierto?, también van a tener acceso no solo a las tareas, sino que también a las grabaciones pertinentes, ¿ya? Entonces, les doy las gracias por su asistencia y quería consultarles ahora si quedaron con algún tipo de duda o consulta que quieran hacer respecto de los contenidos. Yo sé que a veces es mucha información, puede ser un poquito algo engorroso, pero si tienen alguna duda o consulta la pueden hacer ahora, ¿ya? Mientras yo anoto la asistencia. Nageli, Brenda, Andrea, Cristina, ¿tienen alguna duda o consulta respecto de la diapositiva? No, profe, ninguna. ¿Les queda claro el concepto? Sí. Profe, lo que sí me quedó duda, eso, por ejemplo, si sale 1 mol de cobre, por ejemplo, eso no entendí. Ya, en el caso, tú estás haciendo referencia a la tarea, a la guía de ayer, o sea, de la semana pasada. Sí, a la guía de la semana pasada que no entendí yo.
Ya, dice, esa era la pregunta 5, y dice, ¿cuál será la masa de 3 moles de cobre? ¿Ya? Acuérdense que no es, cuando estamos hablando de masa, estamos hablando de gramos, ¿ya? En este caso, un mol de cobre es igual a la masa que aparece en la tabla periódica, que en el caso del cobre, si no me equivoco, es 63. 65, déjenme revisar, ¿ya? La masa, si ustedes van a la masa atómica del cobre, es 63,546, ¿ya? Que es lo mismo que decir 63,5 gramos partidos por mol. Esa es la masa de un mol de cobre, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes les preguntan cuál es la masa de 3 moles de cobre, sería el peso de un mol de cobre, o la masa de un mol de cobre multiplicado por 3. En este caso, correspondía, ¿no es cierto?, a 63,5 por 3, y eso les va a dar 190. Esa era la respuesta correcta, 190. Creo que hay una persona que colocó 180. Creo que ahí se equivocó con los datos de la calculadora, pero no estaba tan alejado, ¿ya? De todas formas, acuérdense, ¿ya? Un mol, no importa de lo que sea, un mol de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, un mol siempre van a ser 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas, dependiendo, ¿no es cierto? Esa es la cantidad en número, ¿no es cierto? Que es equivalente a la docena, a la centena, ¿no es cierto? Es un número fijo, ¿ya? Es como cuando ustedes supongamos que ustedes van a la feria y pide una docena de frutillas, ¿ya? Y también le pide una docena de manzanas, ¿ya? Ambas cosas son 12, ¿ya? Hay 12 unidades, ¿ya? Que sería equivalente al número de Avogadro. Pero evidentemente, una docena de frutillas pesa menos que una docena de manzanas o una docena de sandías. Esto es lo mismo, ¿ya? Un mol de hidrógeno pesa menos que un mol de hierro, porque si bien ambos tienen la misma cantidad de átomos o moléculas, la masa molecular o masa atómica del hidrógeno es menor que la del hierro, porque la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por mol, y la del hierro era 55, si no me equivoco, 50 y algo gramos partido por mol. Entonces, si bien ambos tienen la misma cantidad de átomos en un mol, no pesan lo mismo. ¿Ya? Es como la analogía, ¿no es cierto?, de qué pesa más, una bolsa de una docena de plumas o una docena de piedras. Evidentemente, la docena de piedra pesa más, a pesar de que ambas son una docena, ¿ya? Esa es la relación. ¿Se entiende? Entonces, cuando le pregunten el peso de un mol, se tiene que multiplicar la cantidad de moles por el peso molecular o el peso atómico, dependiendo si es un átomo o una molécula. ¿Ya? Por ejemplo, si les piden el peso molecular o el peso de un mol de dióxido de carbono, tienen que determinar el peso de la molécula de dióxido de carbono, y eso va a ser igual al peso molecular. Sería, el dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos. Por lo tanto, serían 12 más 16 por 2, que es el peso de cada átomo en la molécula. Y eso sería el peso molecular, el peso de un mol de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, Sí, profe. ya, ahora que están todas las clases, nosotros ya la próxima semana, si no me equivoco, deberíamos hacer la última clase de estequiometría y ya vamos a avanzar a otros contenidos, ¿ok? Yo sé que está todo un poquito comprimido, pero van a tener el video para poder acceder a él y verlo cuantas veces quieran, y de todas formas siempre pueden hacerme preguntas al correo que estaba en la diapositiva, ¿ya? Así que por hoy día terminamos, y cualquier problema de conexión que tengan nos avisan, ¿ya? Para que podamos solucionarlo lo antes posible, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia, que tengan una buena semana y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? En este mismo... Igual, profe, que esté bien, ¿ya? cuídese. Chao, que estén bien. Chao.